¿Qué pasa? ¿Te entran a robar? Sí, rápido, ves a ver. Te haber retrasado. Qué tonto que es. ¡Qué gracioso que eres! Es que me gusta preocuparte y asustarte, ya lo sabes. Por eso me presentan todos tus padres, ¿verdad? Oye, no digas eso de mis padres, que bien majos que son. ¿Majos? Pero si tu padre quiso pegarme. Y dice que yo te había contagiado. ¿Pero qué dices? Peor fue lo de tu padre, que intentó liarse conmigo. ¿Sí? Eso yo no lo sabía. Pues ya sabes dónde vienen tus gustos. Bueno, ¿puedo volver a dormir? No, tengo una cosa que contarte. ¿Es importante? Para mí sí. Entonces me duermo. Va, no seas tonto, escucha. ¿Qué te pasa? Necesito que firmes esto. No entiendo. Ah, sí, está al revés. ¿Un certificado de defunción? Sí, ya está tu nombre. Omar, no puedo firmar nada como que estoy muerto. Eso certifica que el muerto está muerto. ¿Cómo lo va a firmar el mismo muerto? Bueno, si tengo que esperar que la naturaleza siga su curso... Uff. ¿Cómo me gusta el amor que me demuestras? Desde luego. Mañana acabemos en casa de mis padres. ¿Cómo? Creo que me encuentro mal. ¡Imbécil! ¡Que no quiero que me pegue tu padre! En la boda lo pasé muy mal. ¿Te pegó? No, pero me casé contigo. Anda, duérmete que aún lo atenderemos. Pero mañana comemos aquí. Bueno, ya lo hablaremos. Hala, buenas noches. ¡Es el infierno! Pita, 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 pita. Entrenado desde lo más antiguo del universo, preparado para frenar toda la insensatez de este mundo y para cerrarle el paso a todo aquel que se ponga en su contra. ¿Es un paso a nivel? ¿Es un portero de discoteca? ¡Voy a cerrar el paso! A ver, chavales, haced el favor y no me piséis el cemento. Cállate, gilipollas. Nosotros pasamos por donde queremos. No nos impides pasar por aquí. A ver, chulito, mientras este cemento esté húmedo, ninguno de vosotros va a pasar por aquí. ¡Tú lo has querido! Mientras, en un pueblo cercano, el dragón estaba a punto de despertar. Si es que los dejas sueltos en el arao y no hay quien te los controle. ¡Socorro! ¡Necesitan mi ayuda! ¡Poder de la valla! ¡A ver, hermoso! ¿No os habéis creído que sois para pasar por aquí? ¿Y quién es el Mundi? ¡Es el tío de la valla! El mal momento habéis despertado al dragón. ¡Poder de la valla! Aquí no Se ha cerrado el paso de una manera increíble. No podía creérmelo. Nunca pensé que las vallas tuvieran tanto potencial. Si es que la juventud hoy en día está muy desarrapada. Se me han quitado todas las ganas de pasar. Nunca me había cerrado el paso de esa manera. En serio, voy a necesitar ayuda psicológica. No trabajaba. Pim pam y ¡zasca! Les ha cerrado el paso, sin posibilidades de pasar. No me lo agradezcas a mí, agradece solo a la valla. ¡Poder de la valla! ¡Subí a cerrar el paso! ¡A todos! ¡Sigue su tope! Hacer preguntas más cortas, ¿no? Un poco diferente. Wedding and... Sí. Tú. Aquí, por favor. Tú, Aquí, por favor. ¿Podrías adelantarnos si va a jugar Manfred Kaltz? Ya, güey. ¿No te traduzco qué? Joder, macho, tú eres polla. Muy bien. Polvo eres y polvo te convertirás. Soy vuestro señor.
¡Hacedme caso! ¿Haces el baile del crimen? No, ¿Por qué se oye tanto ruido por fuera? Y la gente está ahí. Mira al Jaime Cantizano. Mira al Jaime Cantizano. Seguro que también es gay. Uy, cómo me gusta la comunicación de esta pareja. Vamos al diario de Patricia. ¿Para qué? Es que el tema de esta semana son homosexuales que han perdido. ¿Y qué me das a cambio? Pues nada, esto deberías decirlo más a menudo, sin nada a cambio. Y... ¿Engañarte yo? Es que los gays somos muy promiscuos. ¡Hala! Ya me has quitado el sueño. Mierda, no lo creo. Mira cómo goza, mira cómo goza. Demuéstrale, ¿cómo gozas? Choca. 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 Boxea. Boxea, boxea. Haz el intento, pero no. Dale, no puedes. directo. Gancho, directo. A ver. Mira, ahora sí que lo hace. A ver, chavales, hacedme el paso. Venga, todos juntos. Venga, venga. Venga, ya podéis, ya. A la de 1, 2 y 3. Plaqueta, escenas de matrimonio, sección 3, clic. Oye, no digas así, no digas eso de mis padres, mis majos que son. Ajos, pero si tu padre quiso pegarme. Y dice. Estoy grabando, sí. ¿Qué pasa? Esto queda para la posteridad luego, ¿eh? Luego Valero pondrá a montarse esto, nos verá aquí, se tocará y... ¿Y no te gustaría disponer de un aparato que lo hiciese por ti? ¿Y cómo se hace eso, Bob? ¡Eso no existe! Buenas tardes, Dimitri. ¿No estás cansado de tener que pasar las páginas de los libros mientras lees? ¿Y dónde está eso, Bob? Aquí está. Increíble. ¿Y no te gustaría disponer de un aparato que lo hiciese? Eso no existe, Bob. Sí que existe. Y además en una relación calidad-precio indiscutible. ¿Y dónde está el aparato, Bob? Vale, era así. Buenas tardes, Dimitri. ¿No estás cansado de tener que pasar las páginas de los libros mientras lees? Muy buenas tardes, Dimitri. ¿No estás cansado de tener que pasar las páginas mientras lees? Es que Dios, es que tienes una cara de pez que no puedes creer nada. Estaba así. Y es que me mira, se queda. Aparte que se queda allá, mira. Imagina.